creo que es importantísimo hablar del orden. Dios es Dios de orden. Y aquellos padres que no enseñan a sus hijos a ser ordenados desde niños, pues a ver quién les hace después de adolescentes que se hagan la cama o que recojan su ropita, que no tiren la ropa interior por aquí y por allá y que, bueno, qué sé yo, que no monten un rastrojero en su habitación o en el resto de la casa. Y eso desde niños hay que enseñarles a que sean ordenados. Es fundamental porque primero despiertan lo sentido de respeto a los demás y su sentido de inteligencia operativa. Porque muchos que no han conseguido ordenar su despacho, pues se pasan más tiempo intentando encontrar un documento, dónde estará, dónde lo habré dejado, no sé qué, no sé cuál. Conozco algunos. Y más que resolver los asuntos. En cambio, cuando uno tiene ordenado todo, pues incluso etiquetado, pues va al asunto directamente. Claro, yo tuve que aprender orden porque fui un gerente administrativo de un hospital, imagínate, si no tenía yo un sentido del orden. Pero moralmente no estaba ordenado con Dios, en el orden de Dios. Tenía el orden natural, tenía el orden intelectual, tenía pues la conveniencia de facilitarme las cosas para pues trabajar lo menos posible y rendir lo máximo en el mínimo tiempo posible. Y eso es una forma de aprovechar bien la vida, el tiempo, ¿no? Y claro, veo personas que les cuesta poner en orden primero sus vidas con Dios y luego poner en orden su vida con la familia, poner en orden su cuerpo, que requiere una metodología, requiere una sabiduría y un esfuerzo. Y personas que no están ordenados para limpiarse la boca, los dientes todos los días. Y bueno, yo he tenido que amonestar a algunos hombres. Digo, pero no sé cómo tu mujer te puede aguantar, es una santa, porque te huele el pozo que no veas. Y dice, si le das un beso la matas, por favor. Esto es terrible. ¿Cuándo hace que no te lavas? ¿O cuánto hace que no vas al dentista, que tienes la boca podrida? Claro, no sé, es ordenar. Así que fíjate tú, ordena tus ojos. Si no ves, vaya papeleta. Ordena y ponte ves. Yo no veo de cerca, tengo que tener dos gafas, una para lejos, otra para cerca. Y cuando te vas haciendo mayor, pues cada vez ves menos de cerca. Aunque de lejos no cambie. Pero eso es ordenarse para ser eficaz y para no andar de tontas y a locas, ¿no? Pero los ojos, ordenarte todo el cuerpo. La barriga es lo más difícil de ordenar. Y no quiero echar miradas concretas porque pues no quiero ofender a nadie, pero la barriga es muy difícil de ordenar, porque es como el centro, ¿no? El centro. Ahí está el centro. Y Dios quiere que tengamos dominio propio y el diablo quiere que nuestra barriga nos domine. Por ejemplo, vengo de Italia y tuve que preguntar a los obreros que están de pasta, obreros nuestros, ahí la pasta, la pasta italiana es riquísima, ¿no?
pero pasta todos los días, imagínate tú. Y claro, se ponen, y yo digo, bueno, no quiero ofenderos, pero es necesario ayunar. Primero, porque es la mejor manera de poder orar, especialmente por personas que están endemoniadas. No hay otra forma de liberarlos. Hay demonios que no salen si no es con oración y ayuno. Y veo que empieza a haber un fracaso en nuestro ministerio de que cuando vienen paranoicos o personas esquizofrénicas, pues al psiquiatra no podemos atenderlos. Pues ¿por qué? Vamos, yo recuerdo tantos casos de haber tenido la gracia de echar demonios a personas lunáticas, que son las esquizofrénicas y paranoicas las que tienen esa inclinación satánica de suicidarse, de hacerse daño, etc. Y eso es con oración y ayuno. Oye, pues he tenido la gracia, por lo que he estado orando, de que mi nieta no le queda ni rastro de ninguna célula maligna. Pues eso te digo. Yo no tengo el mérito, por supuesto, pero son muchos los que hemos estado orando, y es Dios el que tiene el mérito. Pero Él nos dice, velad y orad, pero también orad con ayuno, para que dominemos el cuerpo. Dominio propio. Y poner en orden, pues, el cuerpo, el alma, la mente. Desechar de nuestra mente todo aquello que es superfluo y más aún todo aquello que es carnal, o desechar la televisión, todo aquello que nos puede perturbar. O pon en orden tus ojos. ¿Qué ves? Eso es lo que quiere Dios. Y bueno, yo pues veo que muchos en ese caos ni siquiera pues ordenan sus cuentas y tienen que llevar las cuentas del ministerio. Y tengo que andar corrigiendo o exhortando a los pastores que los dirigen para que les corrijan. Y el Señor quiere sacarnos de la anarquía. La anarquía, el desorden es la anarquía. Es estar completamente dejándose llevar por el caos, el libertinaje. Y bueno, Segunda de Reyes 20, del 1 al 6. En aquellos días, Ezequías, rey de Israel, cayó enfermo de muerte. He visto tantos de nuestros obreros que cayeron enfermos de muerte. Y cuántos el Señor les ha dado prórroga de vida. Es impresionante en nuestro ministerio. Pero a otros se los ha llevado. Pero como no hay efectos sin causa, vamos a ver cómo un rey que honró a Dios de una manera impresionante cayó en desorden. Estaba el rey enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: Yahvé dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Vaya mensaje del profeta. Todos tenemos que morir y cuando nos llegue la hora, esperamos que no sea de esta forma, como una especie de vara de Dios, porque eso es lo que fue.
Porque él había enseñado los tesoros de forma vanidosa a los enemigos. Él había presumido de toda la bendición que Dios le había dado. En su fidelidad Dios lo bendijo tremendamente. Y bueno, le dio sabiduría para construir, para multiplicar las riquezas con las ganaderías, con los negocios. Y él fue el que construyó milagrosamente el túnel de Ezequías en Israel para poder canalizar el agua sin que los enemigos pudieran estorbar la llegada del agua al campamento. Eso, no sé cuántos han estado en Israel y lo han visto. ¿Hay alguno? Claro, tú estuviste en el túnel, ¿verdad? Y una obra de ingeniería increíble. Empezaron por la roca en una parte a excavar y en otra parte del monte a excavar. Y siguieron excavando sin ningún GPS ni nada, incluso haciendo curvas para evitar tal y cual, y acabaron llegando ¡pum!, al mismo punto cuando rompieron la pared y se encontraron. Imagínate qué alegría. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Yahvé y dijo: Te ruego, oh Yahvé, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Se quebrantó, se humilló. Claro, hizo recordatorio de los frutos que Dios había dado con él y a través de él. Y el Señor no olvida nunca. No olvida nuestras obras, dice. No, nunca. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Yahvé a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Yahvé, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Yahvé. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y entonces, bueno, pues Isaías recibió la revelación de ponerle masa de higos y sobre la llaga que estaba pudriéndose en su cuerpo, generalmente por una diabetes que llega a producir amputaciones, etcétera, y gangrena. Y entonces el Señor lo sanó. ¿Por qué lloraba? Lloraba por quebrantamiento. Se había creído que todo iba a seguir igual de bien. Cuidado, temor de Dios. Podía haber dicho en una tibieza espiritual, como dijo el profeta Elí, cuando Samuel, el joven Samuel, un adolescente, recibió la primera revelación como profeta de Dios, y era decirle a su jefe, el sumo sacerdote Elí, que por causa de haber honrado más a sus hijos que a Dios, era quebrantado. ¿Y qué hizo Elí? No sé, no hizo como Ezequías. Se había endurecido de tal manera su corazón y había entrado ya en tal tibieza que dijo: Dios es, haga como bien le parezca. Como diciendo, es Dios, que voy ya a discutir con él. Pues sabes, quiero que entiendas una cosa.
para ponernos en orden, Dios está dispuesto a que discutamos con Él y que presentemos nuestra queja delante de Él. No una queja contra Dios, sino una queja contra la situación. Especialmente si tú eres un dirigente y tienes muchas buenas obras pendientes de hacer para la gloria de Dios y para el bien de tu prójimo, pues oye, yo me quejé con Dios una vez y os lo voy a contar, pero santamente. Era pues al año de empezar nuestro ministerio, no creo que fue más. No, es más, no había salido todavía de mi trabajo en el hospital, porque yo quería que me echaran para cobrar el paro y la indemnización. No es que hice todo lo posible para que me echaran, pero resulta que estaban en una reconversión y iban a despedir. Digo, a mí se va a ser el primero, porque era el más caro. Y entonces me salió una cosa negra aquí, en el vientre, aquí, me salió una cosa negra fea. Y fui al anatomopatólogo y le digo, ¿esto qué? ¿No será un melanoma? Que es lo que ha tenido mi nieta, un melanoma, que es uno de los cánceres más rabiosos. Claro que hoy no es como hace, te estoy hablando como hace 42 años. Y le dije, bueno, si esto es un melanoma, dice, pues tiene pinta, puede ser un melanoma, sí. Si es un melanoma, ¿qué tiempo crees de vida que me quedaría? Dice, pues máximo 6 meses. Dije, vale, tío. Entonces me llevó al quirófano, yo no quise anestesia, me rajó y me quitó el melanoma con un tocho de carne para asegurarse. Y digo, esto lo tengo que llevar a la biopsia, como le han hecho a Karen. Y entonces me fui a casa. Se lo dije a mi esposa. Y nos pusimos de rodillas. Y me quejé con Dios. Digo, Dios, ¿pero cómo es esto? ¿Me sacas de mi forma de vida? ¿Me pones a trabajar para ayudar a los drogadictos? Porque yo era un adicto. Y me has entusiasmado y me has llenado de esta pasión por los adictos. Y ahora me vas a quitar del mundo. Pero Señor, ¿cómo puede ser? Espero que tú sigas ayudándome, librándome y cumpliendo tu llamamiento para mí. Terminamos de orar. Y me vino una paz tan grande que dije, asunto en manos de Dios. Pasó una semana y me llama el anatomopatólogo, pero tú, ¿cómo es posible que estés tan tranquilo y no te hayas preocupado por conocer el resultado de la biopsia, sabiendo lo grave que puede ser? Y le dije, mira, ya sé que no tengo melanoma. El Señor me lo ha manifestado. Y dijo, efectivamente, era un angioma, no un melanoma. Y claro, prórroga. Esa prórroga ya lleva 42 años. Ahora no sé la que me dará cada día. Pero, ¿qué quiero decirte? Dios quiere ponernos en orden. Ahí me dio un aviso Dios de crecer en la fe. Era todavía un novato. Ahora soy menos novato, ¿verdad? Pero, hermanos, orden en tu vida personal, cuerpo, alma y espíritu. En tu matrimonio, ¿está en orden tu matrimonio? ¿Está en orden? ¿Realmente no se ha enfriado el amor de tu esposa, de tu esposo por ti? ¿Está en orden o está en desorden sentimental, en desorden incluso espiritual? ¿Realmente
Tu matrimonio está en orden al punto de que has velado y has ayudado a que tu mujer crezca espiritualmente para que no se quede atrás. La mía me sobrepasa en algunas áreas. Qué bueno, me sobrepasa. Ella jamás podía haber pensado en escribir unos libros. Y ha escrito unos libros que han tenido, uno de ellos, más éxito que los míos. Bendito sea Dios por ello. Me sobrepasa en muchas maneras. Pero así con mis hijos me sobrepasan. Está en orden tu familia en términos físicos, psíquicos y espirituales. Y yo digo, aprovecho para que antes de que vengan las Navidades, siempre les digo a los discípulos y a todos, estas fechas de Navidad, como siempre, tienen una carga sentimental que facilita la posibilidad de testificar, de evangelizar o de pedir perdón y de restaurar, poner en orden las relaciones familiares. Hazlo, por favor. Los que estáis aquí, pues créeme, muchos. Me decía un hermano que está pintando allí en la finca, dice, nadie de la familia me quiere porque es que les he hecho tantas faenas y tal, solo mi madre sí. Y yo digo, claro, madre no hay más que una, pero bueno, es difícil que la madre acabe dejando de querer a su hijo, pero las hay, cada vez más. Pon en orden tus relaciones familiares. No permitas que se muera tu madre, tu padre, que se morirán sin darles la oportunidad de que te perdonen y que tú les perdones, aunque no tengas por qué decírselo. Porque a alguien a quien le pides perdón, solo hace falta encima decirle, pero yo también te perdono. Venga, ya, no es oportuno. A esa persona que le pides perdón, si el Señor le toca, si el Señor le convierte, también un día dirá, perdóname, hijo, porque no fui un buen padre. Eso es lo que yo fui a hacer cuando mi padre estaba moribundo, al hospital. Llegué a tiempo de ministrarle, de pedirle perdón por no haber sido un buen hijo. Y de decirle, arrepiéntete, papá, y pide perdón a Dios y entrega tu vida a Cristo. Y aceptó. Qué bueno. Se puso en orden nuestra relación de padre a hijo. Sí que teníamos una relación, pero no quería saber nada. No quería saber nada. Es más, estaba muy enfadado de que yo dejara todo y que me dedicara a drogadictos. Este hijo se me ha vuelto loco. Sin embargo, yo siempre anhelé el orden con él, ponerme en orden. Hay muchas cosas que ordenar en nuestra vida y cada día, porque viene el desordenador maligno y nos despista, nos descoloca y volvemos a crear cierto caos en nuestra vida o en nuestro despacho, en nuestro trabajo. Y bueno, el orden tiene que ver con la matemática de Dios, que es matemático. Y que por tanto Él ordenó toda la creación de una manera tan gloriosa que es que eso ya asombra y produce una fe sencilla y natural a los que quieran prestar atención a la creación en lugar de caer en las trampas de la teoría de la evolución.
Y bueno, el orden de Dios es que primero seamos buenos hijos para ser después buenos esposos y después ser buenos padres y buenos abuelos y buenos prójimos. El que no es buen hijo de Dios no va a poder ser nunca un buen esposo o esposa. Nunca. Y aquí estáis muchos jóvenes. Y uno de mis anhelos, que ya os lo he dicho, porque tengo tantos nietos y son tantos jóvenes, uno de mis anhelos es que Dios os dé la gracia de que forméis una familia bendita. Para eso, todo tiene su tiempo. Y en lugar de querer construir la casa por el tejado, primero ya al casarse o juntarse o lo que sea, empezar por la base. Pedirle al Señor que nos vaya transformando y que nos haga de nosotros buenos hijos. Yo no tuve esa gracia y por eso mi matrimonio estuvo a punto de fracasar como el de mis padres. La historia se repite. Ellos rompieron el matrimonio teniendo 4 hijos cuando yo tenía 12 años y nunca más se arregló. Qué curioso. Yo con 4 hijos, también 3 varones y una chica, una mujer, lo mismo que mi padre. Llegué a un punto de destruir por el desorden de mi vida. Menos mal que el Señor cambió el corazón de mi mujer y pudo tener paciencia, amarme y orar por mí. Pero 8 años revolcándome en la anarquía de mi orgullo, de mi egoísmo, del desorden de mi vida. Decía Escrivá de Balaguer que, bueno, pues un filósofo católico, pero, bueno, fundador nada menos que del Opus Dei, que cuando lo fundó no es lo mismo que es hoy, pero bueno, no quiero ni exaltarle ni no, pero él tenía pues enseñanzas, él enseñó a miles de catequistas y decía: virtud sin orden, rara virtud. Rara virtud. Y el Salmo 50:23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Esto es maravilloso, tiene que ver con Cristo. Él es el camino. Al que ordenare su camino. Poner en orden nuestro camino no es ir en nuestros planes, de ninguna manera. Él es el camino, el único camino, no hay otro. Hay caminos que parecen derechos, pero al final son caminos de muerte, dice un proverbio. Pero el que ordenare su camino. Espiritualmente estoy hablando, eso es ordenar el camino. Estamos caminando, aunque vayamos más despacio que otros, que corren. Estamos dando los pasos que agradan al Señor. Bueno, el que ordenare su camino, Dios le mostrará la salvación, porque el camino es la salvación. Cristo es el camino y la salvación. Entonces, por ejemplo, algunas personas tienen de repente un ímpetu sentimental de querer ir a misiones. Y no es el tiempo. No están preparados. Y algunos en el empeño de ir a África, al final,
consigue la financiación y te insisten y no quieres ya ir, y van a África. Y no aguantan. Alguna mujer que yo he conocido no aguantó ni un mes. Porque yo llevo 30 años yendo a África y sé lo que es eso, 50 grados a la sombra. Mosquitos como fuerzas aéreas de Belcebú, que te abrasan por todos lados. Una comida muy diferente a la nuestra aquí. Arroz. Como yo no me gusta mucho el arroz porque me empacha la barriga, pues un poquito de arroz y mango, qué rico. En Burkina, por ejemplo, mango, que está tirado de precio. No, bueno, nos lo regalan, no, lo tenemos en nuestros árboles. Entonces, eso es poner el camino en orden, el camino espiritual. Es decir, no es que esta persona, esta mujer tiene el testimonio, es del Señor y queremos casarnos pronto. Digo, ¿pero de qué vas? Tú estás preparado para ser un buen esposo. Venga ya. Bien. No, estás verderón. Y ella, bueno, porque es que las pasiones románticas entre cristianos son tremendamente peligrosas. Nosotros hemos tenido que frenar el noviazgo de algunos de nuestros nietos. Y gracias que lo frenamos en algunos casos porque se comprobó que no eran de la voluntad de Dios. Y después, habiendo pasado 2, 3, 4 años de freno, el Señor ha dado por fin la respuesta en el camino de formar pareja, matrimonio. Todo tiene el kairos de Dios. Eso es poner en orden, el orden en el kairos. Y todo lo bueno es fruto del ordenamiento divino y como imagen de Dios. El hombre redimido, regenerado, ordenado como nuevo, fíjate si es poner en orden. Un viejo hombre malvado es ordenado, puesto en orden, como una nueva criatura. Al principio, la tierra estaba desordenada y vacía. Y simboliza claramente cómo el Espíritu del Señor se movía sobre las faz de las aguas y colocó todo en orden, ordenó la tierra. Separó las aguas de las aguas y la tierra la puso entre las aguas, y etcétera. Puedes leerlo en Génesis, pero dice exactamente que Dios puso orden. Puso orden al poner luminares contra la oscuridad, porque primero lo que Dios estableció fue la oscuridad. ¡Qué tremendo! Y por eso el orden del calendario judío resulta que cada día empieza con la oscuridad. Empieza cuando se acaba el sol. Así que ahora en Israel ya es mañana para nosotros. Es otro orden, pero es un orden bíblico. Y después produce el Señor todo tipo de excelentes actuaciones de manera ordenada en nuestra vida para que podamos asimilar ese orden y para que podamos no serle estorbo. No serle estorbo. Así con la música, con las artes, todo lo que tenga que ver con lo creativo tiene un orden. Menuda. Aprender solfeo. Vamos, yo por ahí no podría porque es un orden muy severo. Y sin embargo, pues los que tienen el llamado de Dios se ordenan y lo aprenden. Y bueno, pues la complejidad de ordenar
un ejército, ponerlo en orden. Por ejemplo, el Señor nos llama banqueros cuando dice al que tenía un talento y lo escondió en el pañuelo. En otra parábola dice que lo escondió bajo tierra, en lugar de ponerlo al servicio de Dios para darle los intereses que le corresponden, porque fue el Señor quien dice que se despidió y dio talentos. A uno le dio 10, a otro 5, a otro 2 y a otro 1. Él nos ha dado los talentos. Tú y yo no hemos nacido con ciencia infusa. La ciencia infusa es la inteligencia que Dios concedió a Adán y Eva de forma tan natural que sin haber aprendido nada lo sabían, por pura intervención divina. Pero la perdieron, la ciencia infusa, cuando fueron expulsados. Y toda la descendencia humana no recibió ciencia infusa, nadie. Lo que hace Jesucristo es precisamente devolvernos esa ciencia infusa con la inteligencia divina, la sabiduría divina, para poder poner en orden todas las cosas y enseñar orden a los demás. La inteligencia artificial es una ridiculez comparable con la inteligencia divina que Dios quiere dar a sus hijos para que tengan todo bien ordenado. Salmo 37, 23. Por Yahvé son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. ¡Qué bueno! Estamos volviendo al camino. El que ordenará su camino, ¿cómo lo vamos a ordenar? Poniéndonos en la voluntad del Señor, que ordena mi camino, Señor. Cada mañana. ¿Qué quieres? ¿Qué pasos quieres que dé? Si quieres que me quede en el cuarto de rodillas, me quedo. ¿Qué quieres que dé? Que no nos empuje ninguna ansiedad, ningún afán. ¿Qué quieres? Tu voluntad es perfecta. Así que Él ordena nuestro camino. Y bueno, decía Benjamin Franklin, el desorden almuerza con la abundancia, come con la pobreza y cena con la miseria. Ese es el desastre del desorden. Fracasos claros de los que viven pues a tontas y a locas sin estar bien estructurados. Hoy con el ordenador pues tenemos una herramienta tremenda que nos da los resultados de programadores que han hecho con esos ordenamientos informáticos. Sí, discernimiento alimenticio, deportivo, financiero, psíquico, emocional, espiritual, es lo que nos quiere dar el Señor por su Espíritu para tomar todas las decisiones de forma ordenada en la matemática de Dios. Y bueno, dice Proverbios 20, 18, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Qué bueno que seamos consejeros los unos a los otros. Como he dicho antes, los padres con los niños son autoridad y consejeros. Niño, aprende esto, que vas a crecer en tu personalidad ejemplar y en la dignidad de ser una persona ordenada. Bueno, pues decía Pitágoras, yo menciono mucho a los sabios que aunque no fueran muy discípulos del Señor, pero seguro que recibieron revelaciones bíblicas, porque si no, con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo y de hacerlo bien. Claro, este hombre habla de forma pues
racional, intelectual, matemática, Pitágoras. Pero, pues, en pobreza. Porque ¿de qué orden habla? Habla del orden humano. Nosotros estamos aquí hablando del orden divino. Ahora es triste que haya personas incrédulas que dan mejor testimonio en su vida de orden que muchos que confiesan a Cristo y no se ordenan bien. No se ponen en orden ni en su vestimenta. Y bueno, salen de cualquier manera. Y el buen orden es testimonio de Dios. Es importante para dar testimonio de Dios. Y bueno, el orden ministerial del culto. Ordenar es también dar órdenes. ¿No? ¿Qué es dar órdenes? Ordenar a las personas. La autoridad nos lleva a dar órdenes, a mandar. Y dar órdenes tiene que ver con ordenar el ejército, las personas, los trabajos, todas las áreas que son en este ministerio, pues muchísimas. Y unos versículos más, queridos hermanitos, ¿no? Tenemos aquí 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12, versículos 4 al 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los dones del Espíritu, tanto naturales como espirituales, deben ser usados ordenadamente, y ahora lo vamos a ver. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Y qué dice al final 12? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjate qué tremendo que nos da el ejemplo del cuerpo. ¿Tú te imaginas que en lugar de pies tuviéramos las manos abajo? El ojo en la rodilla, o no sé. El orden de nuestro cuerpo es una maravilla. Cómo Dios nos lo diseñó y lo ordenó para que pueda funcionar articuladamente y de forma práctica. Pero cuando en la palabra de Dios está diciendo en 1 Corintios 14, bueno, qué barbaridad. 1 Corintios 14. A ver si puedo. 1 Corintios 14 dice en el 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden.
En algunas iglesias hiperpentecostales es un desorden increíble. Y algunas iglesias que se emborracharon con la alabanza, la adoración y como he visto algunas, se tiran 1 hora y media de alabanza y 10 minutos, un cuarto de hora de palabra. Terrible. Pues como por ejemplo en una iglesia que parecía un avivamiento, pues empezaron todos a hacer de animales. Ya conocisteis ese fenómeno. Y el desorden fue increíble. Y el testimonio fue fatal. Cuando llegas a una congregación, imagínate tú, y uno da un mensaje en lenguas y otro da otro mensaje en lenguas y tú no las entiendes, claro, porque no tienes la interpretación o porque a lo mejor no han sido verdaderos mensajes de Dios. Pues la gente no se entera, no edifica la iglesia eso. Dice Pablo, yo hablo en lenguas más que todos vosotros, pero a los demás prefiero hablarles de tal forma que lo entiendan. Y el que hable en lenguas, pida la interpretación. Si no tiene interpretación, mejor que no use el don de lenguas. Eso es poner en orden. Claro. Estoy corrigiendo muchos de nuestros grupos ministeriales que no se desahoguen con la alabanza y venga, alabanza, alabanza, alabanza. Claro, el que sube a la alabanza y se entusiasma no tiene el control del tiempo, el orden de la reunión. Salvo que esté ordenado en su ministerio y sepa cuánto tiempo debe de usar, salvo que el Espíritu Santo rompa el pedazos del reloj. ¿Qué puede pasar? Todo decentemente y con orden. Efesios 4, 11 y 12. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Que ordenó los distintos ministerios de la Iglesia, los 5 ministerios principales. Y algunos no tienen ni siquiera ordenado su ministerio. Y resulta que he conocido siervos de Dios, ungidos, evangelistas, que Dios los ha usado para que se conviertan las almas al evangelizar, pero cuando han tenido éxito y se han convertido muchas almas, ¡pumba!, las acaparan y de repente se hacen pastores y abren una congregación. Y he conocido un caso de uno que le quiero muchísimo, que es evangelista y las almas entran por una puerta, se convierten, pero al poco tiempo salen por otra porque un evangelista repite y repite y repite mucho el mensaje. Y las almas después de convertidas necesitan un buen pastor que dé la vida por ellas. Y se marchan. No debería nunca de hacerse pastor. No eres tú ni yo quien nos ordenamos. Y sabes que eso es lo que significa confirmar ministros. Y es lo que hacemos en todos los congresos. Ordenamos ministros. Les ordenamos diáconos, copastores, pastores, diaconisas. Maestros, incluso hemos llegado a ordenar a alguno. No sé si hay 2. Evangelistas también, pocos, no sé si hay 2. Y eso es poner orden. Y vosotros, los que tendréis autoridad sobre otras personas en los trabajos, poner en orden. Zapatero a tus zapatos. No. Poner a hacer algo a una persona que no tiene ni idea.
y que no es lo que realmente le satisface. Cuando tú me dijiste que eras cocinero, yo dije, pues oye, profesional, dije yo, ¿y qué te gusta además? Digo, pues es que, aleluya, es que enseguida es fantástico porque es usar tu don de la forma que bendices mejor, porque dar de comer es importantísimo para el cuerpo y para el alma. Sí, bueno, deciros que somos como santos ordenadores, los hijos de Dios, los siervos de Dios. Y cuando se reunían para celebrar el pan y el vino todos los días, había algunos que no comían en casa para ponerse morados en la Santa Cena. Y entonces hubo una amonestación. Y dijo claramente, ¿no? Vamos a ver, 1 Corintios 11:34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, que no sea gorrón, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas ya las pondré en orden cuando yo fuere. Yo ahora voy a visitar 5 países y una de las responsabilidades que llevo es poner en orden lo que no esté ordenado. En las áreas administrativas, en las áreas de las comunidades, de las familias, etc., ¿no? Y bueno, decía Pierre Gassot, la libertad es el fruto del buen orden. No estoy del todo de acuerdo, porque lo primero que hace Jesucristo es libertarnos de nuestro caos, de nuestra anarquía y tal, y después nos enseña a ordenarnos. Así que yo diría que el orden es el fruto de la libertad, y de la verdadera libertad que da Cristo a nuestra mente con prejuicios, con ideas prefabricadas de cómo tenemos que hacer las cosas. Es tremendo. A algunos es dificilísimo cambiarles las maneras de hacer las cosas, porque están, completamente condicionados por la tradición, por las costumbres, ¿no? Libres para ser ordenados, y bueno, somos superordenadores de Cristo, para nosotros, para toda la familia y para nuestro ministerio. Y orden físico en el vestido, en el peinado, en la limpieza, en la alimentación, en los modales. A veces algunas personas no acaban de poner en orden su carácter y se conforman diciendo, no, es que yo soy así toda la vida. Pues ya está bien, ya es hora de que dejes de ser así, que pareces ¿cómo lo llaman eso? Un cardo borriquero, ¿no? No puede ser. Tienes que aprender a ordenar tu carácter y a ser manso y humilde y paciente con los demás.